Hola, bendiciones. Bienvenidos nuevamente a nuestra aula virtual, la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Aquí juntos nuevamente para continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. En el capítulo 13, como sabes, estamos ya iniciándolo y vamos a continuar en ese capítulo. Padre, glorificamos tu nombre y te damos la gloria, la honra y la alabanza porque solo tú la mereces, Señor. En esta hora, Dios, nos ponemos en tus manos y abrimos nuestra mente y nuestros corazones para que tu palabra, Dios, nos alumbre por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Y decíamos que estábamos en el capítulo 13, estábamos en este pasaje donde estábamos leyendo la parábola y estudiando la parábola del sembrador. Habíamos comenzado a ver la primera tierra, aquella donde la semilla cae en el camino. Y vamos a continuar allí donde nos quedamos, pero vamos a leer el texto para seguir el hilo. Mateo 13, 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya habíamos visto lo de las semillas junto al camino, ahora continuamos ahí donde nos quedamos y dice en el caso de la segunda semilla, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. En este caso, una parte importante del terreno cultivable en Israel se reconoce que está sobre estratos rocosos. Es decir, hay roca que está por debajo de la superficie y es cubierta o está sobre ella capas de tierra, muchas veces muy delgada y a veces hasta los estratos rocosos afloran en la superficie. Entonces, esta condición de la tierra de Palestina en algunas áreas hace que a veces, pues como decíamos, haya roca muy a flor de tierra. Y algo así podría tratarse el hecho de esta parte de la semilla de la parábola. Ahora bien, las semillas que caen en dicho suelo, pues es parte, no es que todo es así, pero parte de es así, las que caen en dicho suelo no pueden tener raíces profundas porque van a encontrar enseguida el lecho de roca y al no profundizar, obviamente van a quedar con raíces muy cortas y el calor del sol hará que brote más rápido. Eso sucede cuando la semilla está muy superficial. Entonces, por la falta de profundidad de sus raíces, no logra extraer suficiente agua del subsuelo y junto a eso, junto al mayor calor de la exposición al sol, hace que se sequen. Entonces, este hecho es lo que ilustra o es la ilustración, esta segunda semilla de que vamos a ver cómo el Señor la explica después, es de una semilla que cae en una superficie que está con un subsuelo lleno de rocas o inclusive entre rocas que están en la superficie. Y esto es lo que sucede con esa semilla que no echa raíces y sencillamente rápidamente se seca en cuanto el sol le afecta. Y dice que parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí entenderíamos que parte del terreno que se preparaba para la siembra, probablemente habrían estas plantas silvestres, zarzales, etcétera, lo que llaman espinos aquí en el texto, que esos espinos habrían quedado en ese terreno ellos o sus raíces, porque puede ser que hayan sido cortados, pero quedaron las raíces ahí de este tipo de mala hierba, por decirlo así.
y que estarían ahí como quien dice latente. Entonces, esos remanentes de hierba mala, de zarzas, de espinos, tendrían la tendencia a crecer más rápido que las semillas del cereal que caerían entre ellos. Y eso, estos plantas obviamente le restarían luz a la semilla, a la buena semilla, y esto pues impediría su desarrollo y la ahogaría, como dice el texto, porque le robarían luz y nutrientes, le impedirían así crecer. Y es que por norma la mala hierba crece más rápido que las buenas plantas. Eso es parte de lo que uno ve en la experiencia diaria, literal y figuradamente. Tanto literalmente en la naturaleza usted ve cómo las plantas silvestres nocivas, vaya, crecen sin ningún cuidado. Las que son útiles sí necesitan de mucho cuidado. Y en los hábitos también es así. Los buenos hábitos siempre necesitan mucho esfuerzo. Los malos salen solos. De tal manera que este sería el caso de la segunda semilla. Habría caído en un terreno donde habrían raíces, restos de estas plantas silvestres, espinos, le llama la palabra, pueden ser zarzas, pueden ser algún otro tipo de planta silvestre inútil para la alimentación y que en un momento dado crecerían más rápido y ahogarían la semilla del cereal. Y parte cayó en buena tierra. Esta es la cuarta semilla. Parte cayó en buena tierra, dice el Señor en su parábola, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. La buena tierra, que fue roturada, como decir, arada, fracturada para que permitiera la entrada de la semilla, sin rocas, sin espinos y alejada del camino ciertamente, permitiría claramente la fructificación de la semilla que cayera en ella. Entonces esa buena tierra no tendría estos factores que le impedirían dar fruto, porque estaría libre de espinos, de piedras, del tema del camino donde el suelo duro y la presencia de las aves lo harían perderse. Esta buena tierra entonces permitiría que la semilla fructificase. Pero atención, todas las semillas dieron fruto, pero fíjate que el rendimiento no fue uniforme. Todo esto es parte de la enseñanza que Jesús está dando por medio de su parábola y que a sus discípulos se las va a explicar con detalle y obviamente a nosotros a través de lo que recoge el evangelista, en este caso Mateo. Dice que parte produjo 100 por uno, o sea, por una semilla, 100. Parte produjo 60 por uno, por una semillita 60 y parte 30 por uno. O sea que distinto rendimiento, aunque todas dieron fruto. Y todo esto se rescatará en la enseñanza cuando el Señor explique la parábola. Pero obvio que hoy día nosotros conociendo la explicación ya enseguida nos hacemos en nuestra mente una idea de lo que todo esto significa. Pero esta es tal cual él le explicó la parábola a quienes estaban oyéndole en la multitud, tanto los discípulos, los seguidores, los que sencillamente eran curiosos, incluso los religiosos que se le oponían, todos escucharon esta historia tal cual. Evidentemente, después lo va a explicar aparte a sus discípulos. Y entonces concluye diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga, como quien dice, no les voy a dar explicación, así a la multitud, ¿no? Pongan atención y a ver qué entiendan de esto. Pongan atención porque de verdad que hay una verdad tremenda en esto, que posiblemente algunos podrían tener más o menos idea de lo que le está hablando, pero otros estarían bastante perdidos seguramente. El Señor, fíjate que no dio inmediatamente la explicación de la parábola. Él llamó a los oyentes, en este caso, a una reflexión personal sobre lo que habían oído. Es decir, Él les contó la parábola, evidentemente con la intención de que ellos reflexionaran en esto y pudieran sacar sus conclusiones. Y Él más adelante lo va a explicar al grupo de los más cercanos. Y aquí se repite la misma amonestación que ya vimos en Mateo 11:15. El que tiene oídos para oír, oiga, que ya lo explicamos en su momento. Y con esto
Él está induciendo a todos los que le están escuchando a buscar el significado subyacente en la parábola. Es decir, la idea de Jesús no es entretenerlos con un cuento para que pasen el rato. Ah, mira qué buen cuento. No, la idea era dar una enseñanza y los motiva a que hurguen en su corazón y en su mente lo que esto significa. Y recuerden lo que hablábamos una lección atrás acerca de la utilidad de las parábolas. Una de ellas es que cuando la persona se esfuerza por comprender algo, ese esfuerzo que hace en su espíritu, en su corazón, en su mente, por comprender una verdad, y si lo logra hacer, eso hace que se quede con él, que es mucho más que si lo recibiera ya todo masticadito. Cuando te enseñan la verdad de una forma totalmente ya dada, pues sí, puede ser que la asimiles, pero más si se te permite a ti trabajar en el concepto y poderlo hacer tuyo, como dicen. Y es que Cristo no solo demanda la atención a sus palabras, sino que se reflexione sobre las mismas. Él no solamente nos pide que escuchemos sus palabras, en este caso que leamos la Biblia en donde Él está expresada sus palabras, sino que reflexionemos en sus palabras. De tal manera que no es asunto solamente de leer por leer la Escritura, de oír por oír los dichos de Jesús, sino que pongamos tiempo, esfuerzo, meditación con la ayuda del Espíritu Santo para comprender lo que quiere decir o lo que nos dice incluso a nivel personal, porque a veces la palabra está ciertamente para todos, pero en un momento dado un pasaje específico nos habla en nuestra situación particular a cada uno. Entonces, esta reflexión del Señor Jesucristo, el que tiene oído para oír, oiga, aplica para todos nosotros cada vez que seamos confrontados por la palabra del Señor. Y bueno, entonces pasamos a los versículos del 10 al 17 de este capítulo de Mateo 13 y leemos entonces en este caso. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y entenderéis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Este texto que estamos ahora considerando, Mateo 13, 10 al 17, anótalo, este texto es paralelo con Marcos 4, 10 al 12, Marcos 4, 10 al 12, y Lucas 8, 9 al 10. Lucas 8, 9 al 10. Son los textos paralelos de Marcos 13, 10 al 17. Veamos. Dice que entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Fíjate que Mateo inserta la pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús en este punto del relato, haciendo como un paréntesis que sirve de aclaración. Él acaba, en el relato de Mateo, acaba de describir la parábola del sembrador y según Mateo, entonces viene la pregunta de los discípulos. Pero esto lo hace Mateo más bien a modo de permitir con esa inserción en este punto que quede un poco más clara la parábola en sí, porque va a dar la explicación el Señor. Pero es más probable y tiene mucho más sentido y es más probable que es lo que ocurrió. Recordemos siempre, Mateo no pretende ser
un diario de la vida de Jesús, no pretende ser una descripción cronológica de todos los hechos, sino que es más bien temático para mostrar que Jesucristo es el Mesías. Por eso no podemos pensar que Mateo va escribiendo minuto a minuto, hora a hora, día a día, sino que pone las cosas en un sentido que más bien va abarcando los distintos temas que el Señor presentó en su mensaje. Entonces, es más probable que la pregunta, esta que está aquí relatada en el texto que estamos leyendo de Mateo 13, es más probable que la pregunta y su respuesta, la que vendrá posteriormente, se diesen más bien después, más tarde, cuando estaban los discípulos ya aparte con Jesús en casa, como lo narra, por ejemplo, Marcos 4, 10 al 12, el pasaje paralelo que les mencionaba. Marcos 4, 10, por ejemplo, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y ahí viene la explicación que también leímos acá en Mateo 13. Entonces, lo más probable es que realmente Jesús va a seguir narrando las distintas parábolas y después se aparta, como lo describe el mismo Mateo más adelante, y lo describen Lucas y Marcos, y es cuando ya está con los 12 y algunos otros discípulos, porque no, como ven en el relato de Marcos, dice que los que estaban cerca de él con los 12, o sea que no eran solo los 12, cuando ellos están ya con él, aparte en la casa donde van a cenar probablemente, ahí es donde viene esta pregunta y la explicación. En la multitud probablemente no hubo estos detalles porque no había esa posibilidad de tener esa cercanía para una conversación porque estaba hablando a las multitudes. De tal manera que el orden que ocurrió seguramente fue el que aparece en Marcos. Pero Mateo toma la previsión de insertar aquí esa pregunta para que quede en el relato la secuencia de la parábola del sembrador con su explicación y no pasa nada con eso. El texto no pierde en ningún momento el sentido. Dice que él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ya este tema del misterio en la Biblia ya lo tocamos un par de lecciones atrás, pero bueno, básicamente recalcar algunos puntos básicos aquí, que el misterio en la Biblia es una verdad oculta por Dios en el Antiguo Testamento, no lo ha revelado y que es revelada por Él en el Nuevo Testamento. Que insistimos que no tiene nada que ver con el concepto de misterio que se maneja en el mundo, con algo místico, algo tenebroso, sino sencillamente una verdad que Dios decidió posponer su revelación hasta un momento más adelante en el desarrollo de su plan de salvación. De tal manera que eso es un misterio, una verdad que está velada, oculta en el Antiguo Testamento y que posteriormente es revelada en el Nuevo Testamento. Y hay varios misterios, como vimos en su momento cuando repasamos ese concepto un par de lecciones atrás. Y aquí, en este caso específicamente, Jesús se refiere a los misterios del reino de los cielos. Como decía, cuando hicimos ese estudio, lo puedes volver a mirar, está dos lecciones atrás. Aquí Jesús se refiere a los misterios del reino de los cielos, específicamente. Hay otros, el misterio de Babilonia, la gran ramera, otros misterios que ya no vamos a volver a ese punto. Estos misterios del reino de los cielos que van a ser ilustrados por medio de las parábolas de aquí de Mateo 13, estos misterios tienen que ver con el advenimiento del reino en la persona del Mesías y que su desarrollo se manifestará de aquí en adelante por medio de la iglesia. Entonces, de eso tratan estos misterios del reino que Jesús aquí manifiesta que les ha dado conocer a sus discípulos, pero que a los religiosos que le rechazaban no les iba a ser posible comprenderlos. Tienen que ver con el advenimiento del reino de los cielos por medio del Mesías y su desarrollo de aquí en adelante a través de la iglesia, a través de la iglesia. Entonces, las parábolas de Mateo 13, como decíamos, las parábolas de Mateo 13, mediante las cuales Jesús explica los misterios del reino de los cielos, que es lo que está diciendo aquí a sus discípulos, tienen que ver precisamente con el desarrollo de la iglesia durante ese periodo que va
desde la primera a la segunda venida de Cristo. Y este periodo no había sido comprendido por Israel. O sea, los profetas del Antiguo Testamento no se les había revelado que iba a haber, que el Mesías iba a venir y luego se iba a ir y iba a volver después, y que iba a haber una dispensación, que es lo que estamos viviendo hoy día, esta dispensación de la gracia, este periodo en donde la iglesia, que no era un concepto comprendido tampoco por los antiguos, se iba a desarrollar. Eso estaba oculto, por eso decíamos, es un misterio, uno de tantos, que no había sido revelado en el Antiguo Testamento y que ahora va a ser revelado por Jesús a sus discípulos. Y este desarrollo de la iglesia durante esta dispensación que había estado oculta para los antiguos es lo que va a ser ilustrado por las 7 parábolas de Mateo 13. Entonces, es algo que estaba oculto a los ojos de los profetas del Antiguo Testamento, a todo el pueblo de Israel, hasta incluso hasta la venida del Mesías. Por eso es que ellos esperaban que el Mesías viniera y enseguida instaurara el reino. No sabían que había un periodo que ya podría abarcar, como estamos viendo hoy en día, miles de años entre una y otra venida. Este bosquejo ilustra este concepto. Este bosquejo ilustra cómo los profetas del Antiguo Testamento, que eran inspirados por Dios, Isaías y demás, podían en sus profecías hablar del siervo sufriente, por ejemplo, en Isaías 53, y que hablaba de ese sacrificio de Jesucristo por todos nosotros que se iba a cumplir en su primera venida, perdón. Y también habla del reino milenial, habla del Mesías que iba a establecer un reino de paz, de 1000 años y todo aquello. Pero ellos no veían que había una distancia entre una cosa y otra. En las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, ellos entendían que esto venía una cosa en continuación de otra. Y es como ilustra esta gráfica, que es como si una persona viera una serie de montañas, pero si la ve desde este punto en que la estamos nosotros viendo frontalmente, es fácil entender que entre esta montaña y esta montaña hay todo un espacio, en este caso, donde se ubica la iglesia en el orden profético, en el tiempo del desarrollo de la profecía, pero para el que está desde acá y lo está viendo en esta dirección, no está viendo esto que está en medio, porque está viendo colina tras colina, cima tras cima, y solamente ve esto y en el fondo el otro punto. Es decir, ve la primera y la segunda venida de Cristo en una secuencia cronológica enseguida uno detrás de otro, porque lo está viendo como el que ve una cima de montaña tras de otra, pero no ve lo que hay entre las montañas, que es el valle que correspondería a esta dispensación de la iglesia. Esto es una forma de ilustrar lo que estamos diciendo, que esto es como un misterio oculto, que entre la primera y la segunda venida iba a haber toda una dispensación donde encaja la iglesia y que a los profetas del Antiguo Testamento o los profetas de Israel no se les reveló, sino que ellos entendían que esto venía una cosa a continuación de la otra, y eso fue lo que muchos religiosos de la época, al no poder comprender las palabras de Jesucristo, en eso erraron, porque pensaban que el Mesías tenía que venir ya para establecer el reino. Y obviamente no era ese el caso. Entonces, debido, eso sí, a la disposición a recibir la verdad por parte de los discípulos, empezando con el haber creído en Jesús, a ellos les era dado comprender los misterios del reino. Todo parte de haber abierto, haber abierto el corazón al Mesías, el haber estado dispuesto a creer en él. En esa medida les serían abiertos los oídos de entendimiento para recibir la revelación de la verdad completa de Dios. Estos misterios, como los llama el Señor en este momento. Pero quienes rechazaban al Mesías, quienes rechazaban a Jesús, rechazando junto con él la revelación del reino que él traía, no podrían comprender dichos misterios, se quedarían prácticamente en el aire cuando el Señor Jesús les hablaba estas parábolas, no sabían a qué se referían. Esa es la diferencia. La diferencia está en la fe con la cual se recibía al Señor Jesús, quien venía a ofrecer el reino. Y entonces podemos decir que por un lado, debido a su disposición a recibir la verdad, empezando con el haber creído en Jesús, a los discípulos les ha dado comprender los misterios del reino. Dice Jesús, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos.
Pero por otro lado, dice, mas a ellos no les he dado. Quienes rechazaban a Jesús, rechazaban con él la revelación del reino y no podrían comprender dichos misterios. Por eso es importante que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ya sea leyéndola o cuando se nos expone a la misma en una predicación o a través de la radio o a través de cualquier medio electrónico, tengamos esa disposición, ese corazón abierto, esa mente abierta para recibir la verdad y no con prejuicios y todo ese tipo de actitudes negativas, no vayamos a cerrar nuestros oídos, porque mientras más nos cerremos a la exposición de la palabra de Dios, menos recibiremos. Y dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mira, mira cómo Jesús nos hace interesarnos, ¿no? Porque dice las cosas de una forma a veces paradójica, como para que uno le quiera sacar jugo a esa carne, ¿no? ¿Qué quiere decir esa frase tan compleja, ¿no? Tan paradójica? A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y es que aquí hay una gran verdad que parece chocante, pero es una verdad espiritual. Mientras más fe se tenga en Dios, más se recibirá de él. Mateo 7:7, por ejemplo, veamos estos versículos. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Ve? Si usted busca de Dios, más va a recibir. Mientras más busque de Dios, más va a recibir. O sea que mientras más fe tenga, más va a crecer en fe. Y en Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mientras más nos acerquemos a Dios, más cerca va a estar Él de nosotros. De tal manera que es quien más tiene, en este sentido, más fe, más deseo de buscar de Dios, más se le dará. Pero quien por su incredulidad no procure buscar ni agradar a Dios, menos recibirá e incluso perderá lo poco que haya logrado. Esa es otra verdad. Si usted sencillamente se cierra, sencillamente no va a recibir de Dios en la medida que usted lo rechaza. Y aún si tenía una pequeña revelación, probablemente la va a terminar perdiendo porque no la estará alimentando. Mateo 25, 24 al 29 está esa parábola de los talentos y dicen en el caso de el negligente, dice que el que había recibido un talento dijo en el 25 de Mateo 25, 24 al 29, dice en el 25 lo que dijo él: tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Y entonces cuando Jesús, el Señor, le recrimina, le dice en el 28, quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y se refiere precisamente con esa otra parábola a que aquel que tiene fe y busca más de Dios y invierte lo que Dios le da en buscar más de Él, más se le dará. Pero aquel que negligentemente lo poquito que se le ha dado, sencillamente no lo desarrolla, no lo procura, no le interesa, no le da valor, no quiere, ese va, incluso ese poquito lo va a perder. Y de eso trata la parábola de los talentos. Ahora bien, en el terreno espiritual, esto significa que no hay lugar para el estancamiento. Es decir, siempre tendremos que estar, procurar seguir avanzando. Y es que en ese sentido, la persona que no avanza prácticamente retrocede. En el mundo espiritual es así. Y probablemente también en el mundo secular en cierta medida. Pero en la medida que tú procuras crecer más en la fe y tienes más interés y buscas más de Dios, más vas a crecer. Pero la persona que sencillamente se conforma y no busca de Dios y sencillamente se conforma con sencillamente, ya oí bastante, probablemente hasta eso poquito que oyó se le va a olvidar. Así que seamos gente hambrienta de Dios, de buscar más de Dios, pero sobre todo crecemos cuando ponemos esa verdad en la práctica, la llevamos a la acción, en la acción de bien para con los demás y para todo nuestro entorno. Y terminamos aquí por hoy
no te desconectes de la palabra de Dios, sigue meditando en ella, sigue estudiando en ella y hasta la próxima ocasión que el Señor te bendiga rica y abundantemente.